para empezar nuevamente? Here, having looked at the key terminology and the basic scheme of the two ages, Habiendo visto ya la terminología básica y el esquema de los dos siglos, I want to talk about what I call the enhanced scheme. quiero hablar de lo que voy a llamar el esquema optimizado. And what I want to do is bring out some details that we haven't noticed so far. Lo que quiero hacer es compartir algunos detalles que no hemos visto hasta este momento And the basic scheme of the two ages. en el esquema básico. Perhaps that will be helpful for you to think of it this way. Quizá le ayudará pensarlo de esta manera. The United States uses high-tech spy satellites, Los Estados Unidos usa tecnología, alta tecnología para el espionaje, to keep watch on the missile bases of potential adversaries like China. para vigilar las bases de misiles de enemigos potenciales, por ejemplo como China. The larger pictures show the entire missile base, perhaps, El cuadro, el dibujo, la imagen general ve toda la base de misiles, but these pictures can be computer enhanced and magnified pero estas imágenes computarizadas se pueden optimizar to show particular details of interest. para mostrar detalles particulares que les interesan. Or you use Google Maps, O usted seguro ha usado Google Maps, ¿no? and you can go from a picture of the entire United States, in my case, En mi caso, uno puede ver una imagen que cubre todos los Estados Unidos and keep magnifying the satellite picture y uno puede seguir magnificando esa imagen satelital so you can see the white car in the parking lot of our church. hasta ver el carro blanco que se encuentra en el parqueo de estacionamiento de nuestra iglesia. So we want to do something similar with the biblical doctrine of the two ages. Entonces queremos hacer algo similar con esta doctrina bíblica de los dos siglos. And so the enhanced scheme of the two ages Entonces, el esquema optimizado de los dos siglos can be presented by means of three assertions. se podría explicar por medio de tres acertaciones, afirmaciones. The first proposition is this: La primera afirmación es esta: this age is and always will be an evil age. esta edad es y siempre será un siglo malo. The proposition here is, in other words, that moral evil will always be the basic character of this age. La proposición que estoy diciendo aquí es que este siglo es y siempre será un siglo malvado en naturaleza. This age never becomes basically good. Este siglo nunca llega a ser básicamente bueno. There are many things in the New Testament that indicate this. Y hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que indican esto. Luke 16:8 Lucas 16:8 speaks of evil men as the sons of this age, habla de hombres impíos como los hijos de este siglo. and contrasts these evil sons of this age with the sons of light. En contraste de los hombres malos de este siglo, hay los hijos de luz. Mark 10:30 Marcos 10:30 teaches that those who have left all for Christ enseña que los que dejaron todo por Cristo must always expect persecution in this age, deben siempre esperar persecución en este siglo, as long as this age lasts. con tal que este siglo dure. Persecution will be the lot of the Christian in it. La persecución será lo que le toca al cristiano en el siglo. Romans 12:2 Romanos 12:2 is Paul's exhortation to Christians not to be conformed to this age. es la exhortación de Pablo a los cristianos a que no sean conformados a este siglo. And this language also assumes that this age will always be an evil age. Esta manera de hablar también asume que este siglo siempre será un siglo malo. 2 Corinthians 4:4 asserts Segunda de Corintios 4:4 afirma that Satan is the god of this age. que Satanás es el Dios de este siglo. It is therefore necessarily evil. Por tanto, es necesariamente un siglo malo. Galatians 1:4 is the classic passage, perhaps.
Quizá el pasaje clásico es Gálatas 1:4, where Jesus says, where Paul says that Jesus died to deliver us from this present evil age. donde Pablo dice que Cristo vino y murió para librarnos de este presente siglo malo. And Ephesians 2:2 is similar. Efesios 2:2 también es similar. The former wicked lives of Ephesian believers La vida malvada, pasada de los creyentes en Éfeso are described as walking according to the age of this world. es descrito como andar conforme a la corriente de este mundo. Now, all of these passages presuppose and assume that this present age is and always will be evil. Todos estos pasajes indican que este siglo va a ser siempre un siglo malo. Think about it. Piénsenlo. That were not the case, Si no fuese así, there might come a day when persecution of Christians would cease. vendría un día en que la persecución de cristianos cesaría, When it would not be wrong to be conformed to this age. donde ya no estaría mal conformarse a este siglo, When Satan would not be its God. cuando Satanás ya no sería el Dios. When Paul's description of it as evil would no longer be true. Y la descripción de Pablo que dice que el siglo es malo ya no sería verdadero. And when one could walk according to the age of this world and be righteous. Y uno podría andar conforme a la corriente de este siglo y ser justo. All this defies the plain implications of these passages. Pero todo esto va en contra del significado sencillo de estos pasajes. Now, there is a clear, unavoidable problem here for postmillennialism of every kind. Aquí hay un problema claro para todos los postmilenialistas. Because postmillennialism, in any sense that is different than amillennialism, Porque el postmilenialismo, en los sentidos que es distinto al amilenialismo, teaches that before the end of this present age, enseña que antes del fin de este presente siglo, the church passes from an age of persecution into an age of triumph. enseña que la iglesia pasa de una edad de ser perseguida a una edad de triunfar, Where the world experiences a great golden age, en la cual el mundo experimenta una edad gloriosa, dorada, de oro, of material and spiritual blessing. donde recibe bendición material y espiritual. Now, I know there are forms of postmillennialism, Ahora, yo sé que hay diversas formas del postmilenialismo and there are those who call themselves postmillennialism, y hay algunos que se llaman postmilenialistas that try to avoid saying something like that. que intentan evitar decir algo así, But the more they avoid it, pero cuanto más intentan evitarlo, the closer they become to amillennialism. lo más se parecen a un amilenialista. So systematic postmillennialism requires Entonces, un postmilenialismo sistematizado requiere the triumph of good over evil in this present age before Jesus comes back. que el bien le gane al mal en esta edad antes que regrese Cristo. So when the Bible assumes that this age is and always will be evil, Entonces, cuando la Biblia asume que esta edad será y es y será siempre malo, and because we know that this age ends only with the second coming of Christ, y ya que sabemos que esta edad finaliza con la segunda venida de Cristo, it contradicts here a distinguishing feature of postmillennialism. hay una contradicción en una de las características principales del postmilenialismo. But here's proposition 2 of the intent scheme. Aquí hay una segunda afirmación o proposición. This age is in its last days. Esta edad, este siglo, está en sus últimos días. We know that Christians are always saying we're in the last days. Sabemos que cristianos siempre están diciendo que estamos en los últimos días. And I must agree. Y yo tengo que estar de acuerdo. Only they might be surprised to hear me say Solo que creo que se sorprenderían al escucharme decir that we've been in the last days for 2,000 years. que hemos estado en los últimos días por 2000 años.
You see, this is what the New Testament teaches. Veamos, esto es lo que el Nuevo Testamento enseña. 1 Corinthians 2:6 stresses it. 1 Corintios 2:6 lo enfatiza. It speaks of the rulers of this age who are passing away. Habla de los gobernantes de este siglo que están pasando. It's a present process. Es un proceso presente. It's already going on. Ya está ocurriendo. And 1 John 2:17 is similar. En 1 de Juan 2:17 And the world is passing away. dice algo similar. El mundo está pasando. And verse 8 in the same passage is interesting. El versículo 8 en el mismo pasaje es interesante. Using similar language, it says, Usa terminología similar. Dice, the darkness is passing away. las tinieblas están pasando And the true light is already shining. y la verdadera luz ya está brillando. The same implication is, I think, present in Hebrews 9:26. La misma implicación creo que se encuentra en Hebreos 9:26. Jesus appeared at the consummation of the ages Jesús llegó en la consumación de los siglos to put away sin by the sacrifice of himself. para deshacerse con el pecado, con el sacrificio de sí mismo. And 1 Corinthians 10 and verse 11 says, Y 1 Corintios 10:11 dice, now these things happened to them as an example, estas cosas les ocurrieron a ellos como ejemplo and they were written for our y instruction, fueron escritas para nuestra instrucción, upon whom the ends of the ages have come. sobre quienes el fin de los siglos ha llegado. Since the coming of Christ and his resurrection, Desde la venida de Cristo y su resurrección, this age has been in its last days. este siglo ha estado en sus últimos días. The darkness has been passing away ever since the true light began to shine. Las tinieblas han estado pasando desde que empezó la verdadera luz a brillar. And so, this age, in the age period between Christ's resurrection and return, is in its last days. Entonces, esta edad, este siglo entre la resurrección, o sea, Between the resurrection and return, is in its last days. esta edad entre la resurrección de Cristo y su regreso está en los últimos días. And by the way, I have a challenge for you. Por cierto, les tengo un reto. If you look up every occurrence of last days in the New Testament, Si buscan cada mención de últimos días en el Nuevo Testamento and study them, y los estudia, then you will see that they all say that they have already begun in the period of the New Testament. que todos esos lugares va a indicar que ya empezaron en el Nuevo Testamento. Proposition 3. Afirmación número 3. The great realities of the age to come Las grandes realidades del siglo venidero have broken into and are already operative in this age. han ingresado y ya están operando en este siglo. The emphasis of the New Testament that most strikingly supplements or enhances our understanding of the two-age structure of redemptive history El énfasis del Nuevo Testamento que más complementa nuestro entendimiento de la estructura redentora de los dos siglos is that the great realities of the age to come es que las grandes realidades del siglo venidero have in some sense broken into and become operative in this age. de alguna manera han ingresado y han empezado a ser operativos en este siglo. The clearest passage here is Hebrews 6, 4-6. El pasaje más claro aquí es Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Now the term used here is powers, in the phrase powers of the age to come. El término usado para hablar de los poderes del siglo venidero Is one of the technical terms in the New Testament for miracles. es una de las palabras técnicas del Nuevo Testamento para referirse a milagros. It's used in miracles in Galatians 3:5 Es usado para hablar de milagros en Gálatas 3:5, and 1 Corinthians 12, 1 Corintios 12, 28, 29. Powers is a reference to miracles, miraculous sign gifts. Poderes en el sentido de estas señales milagrosas. So when the author says that we have tasted the powers of the age to come, Entonces, cuando el autor dice que ha gustado de los poderes del siglo venidero, he refers to the sign gifts that mark the coming of the gospel at the beginning of the gospel age. se está refiriendo a los dones que eran señales que marcaban el inicio del siglo venidero. And so in the presence of these sign gifts, there is an announcement of the inauguration of the age to come. Entonces, en la presencia de estos dones de señales, hay un anuncio del siglo que viene. So the age to come is like the reign of Christ. Entonces, el siglo venidero es como el reino de Cristo. The kingdom has come, but it is still to come. El reino ya ha llegado, pero está por llegar. The reign of Christ has begun, even though the reign of Christ is still future in some respects. Ya se inició el reino de Cristo, pero en otros sentidos es futuro. But the Bible is clear Pero la Biblia that the reign of Christ has already begun. es clara al decir que el reino de Cristo ya se inició. Hebrews 2:9, Hebreos 2:9, Ephesians 1:21. Efesios 1:21. Now, there are other things in the New Testament that tend to support this. Hay otras cosas en el Nuevo Testamento que tienden a apoyar esta afirmación. The age to come is the age of resurrection. El siglo venidero es el siglo de la resurrección. But you know, in a sense, the resurrection has already begun. Pero usted sabe que la resurrección ya se ha iniciado. Christ is the first fruits of the resurrection. Cristo es las primicias de la resurrección. So the harvest has come. Entonces, la cosecha ha llegado. The first fruits have been reaped. Las primicias se han cosechado. This is the reason for the peculiar phraseology of Acts 4:2. Esta es la razón por la cual encontramos esta frase peculiar en Hechos capítulo 4, versículo 2, Which literally says que literalmente dice that the apostles were proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. que los apóstoles estaban proclamando en Jesús la resurrección de los muertos. And so, not only is the age to come in some way similar to the reign of Christ, Entonces, no solo es el siglo venidero similar al reino de Cristo, it's like the new creation as well. también es similar a la nueva creación. Has the new creation come? ¿La nueva creación ya ha llegado? Yes and no. Sí y no. 2 Corinthians 5:17 and Galatians 6:15 2 Corintios 5:17 y Gálatas 6:15 speak of Christians as the new creation of God in Christ. hablan de cristianos como la nueva creación de Dios en Cristo. But of course, the new heavens and new earth have not come down from heaven from God yet. Pero por supuesto, los nuevos cielos y la nueva tierra no han bajado de Dios todavía. And so the new creation also comes in two stages. Entonces la nueva creación también viene en dos etapas. And I hope you have in your notes then Espero que tengan en sus apuntes the chart for the overlapping of the ages. el cuadro que muestra cómo traslapan los dos siglos. This basic chart is not original to me. Este cuadro no lo he hecho yo. It represents the marvelous insight of your hardest boss.
The inside of your heart is lost. That's the offer. Esto es producto de un hermano llamado de Harders Fass, where he has systematized the eschatology of the Bible in this diagram of the overlapping of the ages. Este hermano ha sistematizado la escatología de la Biblia con este cuadro que hace traslapar los dos siglos. Let me see if I can illustrate this for you and help you understand what the Bible is teaching here. A ver si puedo ilustrar esto para ayudarlas a entender lo que la Biblia está enseñando aquí. There is a young couple who are married and look forward to having children. Hay una pareja joven, casados, que están con ansias de tener hijos. And several years they become very serious about it. Y después de un par de años se ponen muy serios en el asunto, But month after month, there's no result. pero mes tras mes no tienen ningún resultado. Finally, after a trip to the doctor, the wife announces the great news, husband, we are pregnant. Pero después de una visita al doctor, la esposa tiene la gran noticia y le dice: esposo, estoy embarazada. Look forward to it come. El futuro que habían esperado había llegado, But did it? pero llegó. It goes by, nothing changes. Pasa una semana y no hay cambio. Because there's still this long period of gestation Es que hay un periodo largo de gestación before they can hold in their arms the little one. antes que puedan tener en sus brazos a ese pequeño. There are growing signs that something is happening. Hay señales que sientes que algo está ocurriendo. Mommy's tummy gets bigger. La barriguita de mamá está creciendo. Perhaps there's a room for the baby that gets decorated. Quizá empiezan a decorar un cuarto para el bebé. Daddy becomes more nervous every El day. papá está más nervioso con cada día. But despite all these things, there's no visible reality. Pero a pesar de todo esto, no hay una realidad visible. No baby to hold in their arms. No hay un bebé para tener en sus brazos. One to dad on mommy's tummy, but no baby to hold in their arms. Hay un bebé que se le puede tocar dentro de la barriguita de mamá, pero no lo pueden tener en sus brazos. And it's even so with the age to come Es así con el siglo venidero and the kingdom of God. y el reino de Dios. The age to come has come in certain subtle but significant ways. El reino de Dios, el siglo venidero, ha venido en ciertas maneras sutiles, But it has not come in outward, glorious reality. pero no ha llegado en una externa y gloriosa realidad. Just as there is an overlapping of the ages in the history of this family, Así como hay un traslape en las realidades de esta familia, so there is in the history of the world. también la hay en la historia del mundo. And right now, history is pregnant with the age to come. Y ahorita el mundo está embarazada con el siglo venidero. Now, when we begin to think about this, Cuando empezamos a pensar en esto, it has enormous practical significance. tiene implicancias significantes y muy grandes prácticas para nosotros. Because this structural principle of the overlapping of the ages Porque esta estructura, el principio de traslape de las edades, explains a great deal about the two-stage character of salvation. nos enseña bastante acerca de la doble etapa que tiene la salvación. Have you ever noticed how frequently the New Testament speaks of salvation as already but not yet? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cómo el Nuevo Testamento habla muchas veces de la salvación como una realidad ya lograda, pero todavía en toda su realidad? The Bible assumes the two-stage character of salvation. La Biblia presume que la salvación tiene dos etapas. We are justified already. Ya somos justificados, según Romanos 5:1, But we will be justified in the day of judgment
Matthew 12:37. pero seremos justificados en el día de juicio, según Mateo 12:37. We are adopted in Christ, Somos adoptados en Cristo, but we will be adopted in the redemption of our bodies in the future. pero seremos adoptados en la redención de nuestros cuerpos en el futuro, Romans 8, verse 23. según Romanos 8:23. We have eternal life. Tenemos vida eterna. One who believes in Christ has passed out of death into life. El que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida. John 3:36. Juan 3:36. But only after the day of judgment do we go away to eternal life. Pero solo después del día de juicio pasamos a esa vida eterna. We have rest in Christ, Tenemos ya descanso en Cristo, but we await the rest of the age to come. pero esperamos el reposo del siglo venidero. Hebrews 4, verses 9 to 11. Hebreos 4, 9 al 11. And in so many different respects, the New Testament speaks of our salvation in this way. Y en muchas diferentes maneras el Nuevo Testamento habla de nuestra salvación así. And this is so important to maintain this balance. Y es muy importante mantener este equilibrio. It's important to say that we have salvation. Es importante decir que ya tenemos la salvación. Our sins are forgiven. Nuestros pecados ya son perdonados. We are justified in Christ. Ya somos justificados en Cristo. We have rest in Christ. Tenemos reposo en Cristo. But it's also important to say Pero también es importante decir, that in the wilderness of this world, en el desierto de este mundo we must also persevere to eternal life. debemos perseverar hacia la vida eterna. We must look for the rest to come. Debemos anhelar el reposo venidero. We must remember that by our words we will be justified. Que tenemos que recordar que por nuestras palabras seremos justificados And by our words we will be condemned. y por nuestras palabras seremos condenados. And so we must be diligent Entonces tenemos que ser diligentes to enter that rest, para entrar en ese reposo. lest anyone fall to the same example of disobedience. No sea que uno caiga por el mismo ejemplo de la desobediencia. Now I'm going to say something else that some of you may want to think a long time about. Ahora voy a decir otra cosa que algunos de ustedes van a querer tomar buen tiempo para pensarlo. But I believe all of this supports the Christian doctrine of the Christian Sabbath. Pero yo creo que todo esto apoya la doctrina cristiana de el reposo o el sábado bíblico. You see why we cannot say that so simply, well, we have rest in Christ and the Sabbath is passed away. No podemos decir tan sencillamente tenemos reposo en Cristo y el sábado ya pasó. But how does this match this structure of the Bible? Pero ¿cómo encaja esto con la estructura de la Biblia? Yes, we have rest in Christ, Sí, tenemos reposo en Cristo, but we must persevere to enter that rest according to Hebrews chapter 4. pero debemos perseverar por entrar en ese reposo, según Hebreos capítulo 4. And the anti-Sabbatarian notion that we can simply say our rest is Christ and that's it, Y la noción anti-sabatina que dice que tenemos nuestro reposo en Cristo y eso basta, contradicts this whole understanding of redemptive history. contradice este entendimiento de la redención histórica en la Biblia. Well, we can talk more about that perhaps. Quizá podemos hablar más de eso. This structure also illumines the life of the Christian. Esta estructura también ilumina la vida del cristiano. So many Christians are taught today to seek experiences Muchos cristianos hoy en día se les enseña que busquen experiencias which promise to deliver them from the tension of living in the overlapping of the ages. que les promete librarles de la tensión de vivir en este traslape de las edades. They are promised a higher life Son prometidos una vida más elevada or a deeper life o una vida más profunda or a victorious life o una vida victoriosa or a second blessing o una segunda bendición or a baptism of the o un Spirit bautismo del Espíritu that will deliver them from the contradiction, trial, and sorrow of this present age. que les libere de la contradictoria tristeza
y lamento de este siglo presente. Christ will deliver us from all those things, Cristo nos va a librar de todas esas cosas, but only when the age to come is fully here. pero solo cuando el siglo venidero esté en su plenitud. The Christian, the teaching that promises cessation of conflict and trial in this life La enseñanza que enseña que va a cesar el conflicto y las pruebas en esta vida is no friend to the Christian. no es un amigo para el cristiano. There will always be the need to persevere in sorrow, in trial, and distress in the Christian life. Siempre habrá la necesidad de perseverar en la tristeza, en el lamento y en las pruebas en la vida cristiana. And the sooner we accept that, Y tan pronto lo aceptemos, the better we will live the Christian life. mejor viviremos la vida cristiana. This structure explains also much about the future of the church. Esta estructura también explica bastante acerca del futuro de la iglesia. Not only does the individual Christian live in the overlapping of the ages, No solo el cristiano individual vive en este traslape de los 2 siglos, but the whole church lives in that overlapping of the ages. sino que la iglesia entera vive en este traslape de los 2 siglos. And so on the one hand, Entonces, por un lado, we must not look for a golden age for the church before Christ returns. no debemos estar buscando una edad de oro en este mundo antes que regrese Cristo. This is a denial of the evil character of this age. Esto sería negar el carácter malo de este siglo presente. We also must not be pessimillennialists Pero tampoco debemos ser pesimilianistas and see nothing but apostasy and doom for the visible church. y solo ver apostasía y fatalidad para la iglesia visible. This is also a denial of the overlapping of the ages. Eso también es negar este traslape de las edades. The church is already enlivened La iglesia ya está vivificada by the powerful realities of the age to come por las realidades poderosas del siglo venidero that have broken into the world que han ingresado al mundo with the first advent of Christ. con la primera venida de Cristo. But it has all this powerful reality Tiene toda esta realidad poderosa as it faces its conflict and war in this world. al enfrentar los conflictos y la guerra en este mundo. And so the overlapping of the ages Entonces el traslape de los siglos teaches us to have both realism and optimism for the future of the church. nos enseña a ser realistas y optimistas en cuanto al futuro de la iglesia. Well, this is the biblical doctrine of the two ages. Esta es la doctrina bíblica de los 2 siglos. And especially as we look now at the enhanced scheme, Especialmente ya viendo este esquema optimizado. that this age is and always will be an evil age. Esta edad, este siglo, siempre es y siempre será un siglo malo. This age is in its last days, Este siglo está en sus últimos días and the glorious realities of the age to come have broken into this present. y las gloriosas realidades del siglo venidero ya han ingresado a esta edad. All right, we can take questions then. Muy bien, podemos recibir algunas preguntas. Y hermano David, si nos puede decir nomás cuándo es suficiente las preguntas, sería bueno. Sí, hermano. ¿Cuáles serían las diferencias entre el siglo venidero y el reino de Cristo? What would be the differences between the coming age and the kingdom of Christ? Well, as I've tried to show you, Como he intentado mostrarles, there's a sense in which they both come in two stages. hay un sentido en que los dos vienen en 2 etapas. And so, in many respects, it's what we have to say is similar. Entonces, en muchos sentidos tendríamos que decir que son similares. And in fact, when we looked at Luke 20, Incluso cuando vimos Lucas 20, we saw that the parallel passage was the parable of the wheat and weeds. vimos que el pasaje paralelo era la parábola del trigo y la cizaña. And that passage is speaking of the kingdom of God Y ese pasaje está hablando del reino de Dios. in a way that's very similar to Luke 20's picture of the age. Y lo hace de una manera muy similar al cuadro en Lucas 20 que habla del siglo venidero. And the contrast between the two things.
y el contraste entre las dos cosas. So the two-stage coming of the kingdom Entonces, la venida en dos etapas del reino and the overlapping of the ages y el traslape de las edades is very similar. es muy similar. ¿Pregunta? Sí. Sí. En torno al punto de la persecución, Referring to persecution. ¿será que el estatismo, entre paréntesis comunismo, que ha matado a más de 100 millones de personas en el transcurso de 100 años, ¿será que es parte de esa persecución profetizada? Of course, I think that Por supuesto. John says in Revelation chapter 1 Juan dice en Apocalipsis capítulo 1 that he is a partner with the persecuted churches he's writing. es compañero con las iglesias perseguidas a las cuales está escribiendo. Estoy buscando el versículo. It says in Revelation 1:9 En Apocalipsis 1:9 that John is a fellow partaker in the tribulation, kingdom, and perseverance of Christ. dice que es un copartícipe en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. And so this entire age, Entonces este siglo entero, as an evil age, como siglo malo, will be characterized by movements va a ser caracterizada and incarnations of the beast of Revelation, por persecución e encarnaciones de la bestia de Apocalipsis the resultant persecution for believers. que resultan en persecución para los cristianos. This persecution may come from violent civil governments, Esta persecución puede venir a través de gobiernos violentos, foolish philosophies, filosofías necias, foolish political movements, corrientes políticas necias or from false religions. o de religiones falsas. But they all arise from the characteristic of this violent age of the world. Pero todas surgen de la característica malvada de este presente siglo, Which means conflict and between the kingdom of God and the kingdom of sin. que significa conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Many times people say Muchas veces la gente dice, there are famines and earthquakes, and these are signs of the end of the age. hay hambrunas y terremotos y estas son señales del fin de los siglos. Well, that depends what they mean. Depende a qué se están refiriendo, Because Jesus says porque Jesús dice, that there will be many such things habrá muchas cosas como tales. in Matthew 24. En Mateo 24 There will be wars and rumors of wars, habrá guerras y rumores de guerras and that is not yet the end. y todavía no es el fin. All these things are not the sign that Jesus is about to come back Estas no son las señales que indican que Cristo está a punto de regresar the next few weeks, months, or years. en las semanas que vienen o meses o años. Jesus says that all those things are merely the beginning of salvation. Jesús dice que esos son meramente los inicios de los sufrimientos. So yes, the world is in violent eruption, revolution throughout this age. Entonces sí, el mundo está en erupciones violentas en este siglo presente. And these things are signs of the kind of the fact that we live at the end of the age. Y estas cosas son señales de que vivimos en los últimos tiempos del siglo. But they do not mean that Jesus is about to come back. Pero no significa que Jesús está a punto de regresar. Because Jesus says in Matthew 24, 7 and 8, Porque Jesús dice en Mateo 24, 7 y 8, that these kind of events will characterize this entire age.
que estas clases de cosas caracterizarán toda esta edad, todo este siglo. And so when someone says Christ has come, he is here, we must remember the words of Christ. Many will come in my name saying, I am the Christ, and will mislead many. Entonces cuando escuchamos que alguien dice que Cristo ya llegó, debemos recordar las palabras de Cristo que dijo que muchos vendrán en mi nombre. ¿Una pregunta? ¿Sí? Por lo que he entendido, ninguna de las 4 posiciones escatológicas bíblicas que hemos estudiado, ninguna considera, perdón, todas consideran que el milenio está antes del estado eterno. From what I understand, all 4 positions that we've studied say that the millennium is before the eternal state. ¿Hay alguna que afirme que el milenio sea el estado eterno? ¿Y el bíblico afirmarlo sería bíblico? Is there a position that would say that the millennium is the final state? And is there a basis for that? I don't know of anyone who says that. No conozco de alguien que diga de esa manera. And what was the second? There's a biblical basis. I can't imagine what the biblical basis for saying that would be. Y no me puedo imaginar qué sería la base bíblica para poder decir eso. There are some premillennialists Hay algunos premilenialistas that are trying to create some gray area que están tratando de crear algunas áreas grises, some foggy area algunas áreas nublosas between this age and the age to come. entre este siglo y el siglo venidero. And so they're trying by this means to put the millennium in the age to come. Entonces están tratando de poner el milenio en el siglo venidero, But even they're not saying that the millennium is the eternal state. pero aún ellos no están diciendo que el milenio es el estado eterno. And Revelation 20 is so clear in terms of its description of the 1,000 years that it would be difficult to imagine an interpretation of Revelation 20 that could say that it is the eternal state. Y Apocalipsis 20 es tan claro en su descripción del milenio que sería muy difícil ponerlo como sinónimo del estado eterno. Sí. Una pregunta, la controversia de discusión que hay entre el milenio, en qué lugar colocarlo, ¿tiene que ver con ese traslape de las edades? Or the discussion about where to place the millennium, does it have anything to do with this over ages? Yeah, I want to show you the very same chart that I've just showed you of the overlapping of the ages with Revelation 20, and show you that Revelation 20's predictions fit into that chart beautifully. Cuando llegamos a tratar Apocalipsis 20, les voy a mostrar ese mismo cuadro del traslape de los siglos y les voy a mostrar que Apocalipsis 20 cuadra bellamente con esa imagen, ese cuadro, ese diagrama. So come back Friday. Entonces, regresa el viernes. Por acá creo que hay una... Sí. Sí, ¿puede preguntar algo acerca de la tribulación? Can you ask something about the tribulation? Sí. Sí, es cierto que los cristianos pasaremos tribulación, pero vamos a ser librados de la gran tribulación. Is it true that Christians will go through the tribulation, but will be free from the great tribulation? Well, this implies the answers to many other questions. Esto tiene implicancias con otras preguntas, ¿no? Y respuestas. For instance, is there a great tribulation? Por ejemplo, tendríamos que preguntar, ¿hay una gran tribulación al fin del siglo? What is it like? ¿Cómo es? Is it a tribulation for the world or for the church? ¿Es una tribulación para el mundo o para la iglesia?
And is Matthew 24 talking about that? Y Mateo 24 está hablando acerca de eso. So I will give you my answers to those questions, Te voy a dar mis respuestas a esas preguntas, even though I can't prove them carefully right now. aunque no las pueda comprobar cuidadosamente ahorita. The reference to the Great Tribulation in Matthew 24 La referencia en Mateo 24 a la gran tribulación, is, in my view, en mi perspectiva, absolutely not a reference to the tribulation at the end of the age. no es una tribulación que se encuentra al final del siglo. The tribulation in Matthew 24 La tribulación de Mateo 24 is a reference to the destruction of Jerusalem es una referencia a la destrucción de Jerusalén and the end of the physical Israel's covenant status as a nation. y el fin de la nación de Israel físicamente como nación del pacto. Which took place in 70 AD. Y eso ocurrió en el año 70 So después de Matthew Cristo. 24 has nothing to do with it. Entonces yo no creo que Mateo 24 tiene nada que ver con el fin del siglo venidero. Do Christians go through the tribulation? Ahora la otra pregunta, ¿los cristianos pasan por la tribulación? Certainly, because the tribulation has been going on since Jesus went back to heaven. Por supuesto, porque la tribulación ha estado ocurriendo desde que Jesús se regresó al cielo. Hence, John says in Revelation 1:9, he's a partner. Como dice Juan en Apocalipsis 1:9, soy copartícipe de esta tribulación. Is there, however, a concentrated period of tribulation at the end of the day? Sin embargo, habrá un periodo de tiempo en que haya una tribulación concentrada al final del siglo For the church. para la iglesia. I think the answer to that is there is a heightening of the present tribulation that the church always undergoes in the very last days before Jesus comes back. Y yo creo que la respuesta a eso es que sí, hay una creciente tribulación hacia la iglesia, anticipando la venida de Jesucristo. And I'll tell you why I think that. Y le voy a decir por qué creo esto. I think that first of all, because it follows from an amillennial interpretation of Revelation 1. Creo que concuerda con una interpretación amilenialista de Apocalipsis 20, Because you remember that the 1,000 years of Satan's being bound in Revelation 20 Recuerden que los 1000 años en que Satanás está atado en Apocalipsis 20, which I will show you as a reference to the present age of this world. que les mostraré que es una referencia al siglo presente de este mundo. Come back Friday. Regresa el viernes. Is that age is followed, that 1,000 years is followed by a little season. Usted recordará que esos 1000 años van a ser seguidos por un pequeño periodo de tiempo In which Satan is loose en la cual Satanás es suelto and the nations are gathered against the church. y la nación es unida en contra, las naciones son unidas en contra de la iglesia. I take that to be Yo entiendo eso a reference to a global persecution of the church como una referencia de una persecución global hacia la iglesia for a very short period of time por un tiempo corto prior to the second coming of Christ, antes de la segunda venida de Cristo, which delivers the church que libra a la iglesia and results in the burden of Satan. y resulta en la destrucción de Satanás. Now, it seems to me Ahora me parece that the same kind of structure or the same ideas que la misma estructura o las mismas ideas can be found in other passages. se pueden encontrar en otros pasajes de las Escrituras. My own understanding of Revelation 11 Mi propio entendimiento de Apocalipsis 11 and the prediction of the two witnesses y la profecía de los 2 testigos sees it as referring to the church es que está refiriéndose a la iglesia and its missionary activity. y su actividad misionera. And so the two witnesses, the church, Entonces los 2 testigos, la iglesia, prophesy for 1,260 days. profetizan por 1260 días. And then what happens? ¿Y después qué pasa? For 3.5 days, their dead bodies, Por 3 días y medio sus cuerpos muertos, the reference to the
referencia al fin de la actividad misionera de la iglesia, lie in the streets, están tiradas en las calles and then they are raised. y luego son resucitados. I think that structure is very similar. Yo creo que esa estructura es muy similar a Apocalipsis 20. 1260 days, followed by 3.5. En 1260 días, seguido por 3 días y medio. And the third passage that seems to me to teach something like this Y el tercer pasaje que me parece enseñar algo así is 2 Thessalonians 2. es 2 Tesalonicenses 2. There, Paul is teaching the Thessalonian believers Ahí Pablo está enseñando a los creyentes tesalonicenses that they must not pay any attention to those that say Jesus is about to come back, que no deben prestar atención a los que están diciendo que Jesús está por llegar or perhaps has already come o back. quizá ya llegó, Because he says, before Jesus returns, porque dijo que antes que regresar a Cristo, two things will happen, dos cosas van a ocurrir, which you will see and which you will be aware of. que las van a ver y van a tener conocimiento de ellas. The appearance of the man of lawlessness, La apariencia del hombre de impiedad and also the apostasy. y también la apostasía. And then Paul goes on to say that the mystery of iniquity already works. Y Pablo continúa diciendo que el misterio de la iniquidad ya está operando. There is already tribulation in the church, Ya hay tribulación para la iglesia, but there is something that restrains that mystery of iniquity pero algo lo está restringiendo a ese misterio de la iniquidad until he is taken out of the way, hasta que sea quitado. and there's the full manifestation of this iniquity Hay la manifestación plena de esta iniquidad in the days and weeks just before Jesus returns. en los días y semanas justo antes del retorno de Jesús. Again, 2 Thessalonians 2, to me, Entonces, nuevamente, para mí, 2 Tesalonicenses seems very parallel to what Revelation 20 and Revelation 11 are teaching. es como un paralelo de lo que enseña Apocalipsis 20. And it's because of all this that even though there are Antichrist and tribulation, Antichrist throughout the age and tribulation throughout the age, Entonces, es por esto que, aunque creo que hay tribulación y hay anticristos a lo largo de este siglo, that I believe in particular Antichrist and a concentrated period of tribulation for the church at the very end of the age. creo que hay un anticristo en particular y una persecución y una tribulación concentrada para la iglesia justo al final de este presente siglo. Is this tribulation like what you read about in the popular novels or see in the movies? Ahora, ¿esta tribulación será como lo que se ve en las películas o se lee en las novelas? Well, I'm not sure, but it seems to be that the emphasis of the Bible is No sé, pero me parece que el énfasis de la Biblia es that this is more a tribulation for the church than the world. es más una tribulación para la iglesia que para el mundo. Paul seems to teach, and so does Jesus, Pablo parece enseñar y también Jesús so that things will be going along quite well for the world before it comes que las cosas va a ir relativamente bien para el mundo antes que regrese. back. They will be marrying and giving in marriage, Van a estar casándose, dándose en casamiento, and right up until the day justo hasta el día, in which Jesus appears and destroys them all. en el día que regresa Jesús para destruirlos a todos. And so the notion that the very last days will be days of horrendous upheaval physically in the world more than we have now in terms of that kind of thing, I'm not sure. Entonces la idea de que habrá estos eventos catastróficos físicos en la tierra justo antes de la venida de Jesús, no estoy seguro de que eso sea así. ¿Otra pregunta? Actualmente se está hablando acerca de los 1260 días de la gran tribulación. Y la pregunta es con referencia a Apocalipsis 12, la mujer que es perseguida durante 3 años y medio. ¿A quién hace referencia? ¿A la iglesia o al pueblo de Israel éticamente hablando? You're talking about
Entonces, ¿quién es la mujer? Si quién es la mujer, ¿quién hace referencia? Apocalipsis 12. Revelation 12 is the church or is it the scripture? Don't you know it's the Virgin Mary? ¿No sabes qué es la Virgen María? Roman Catholic. Lucia. I think it's the people of God. Yo creo que es el pueblo de Dios. Even though in Cuba they have a statue that says it's the people of Mary, I don't think that's true. Aunque en Quito tienen una estatua que dice que es la Virgen María. But No creo que sea. I think it's a reference to the church as a whole, and I wouldn't make here a distinction between Israel and the church. Yo creo que es una referencia a la iglesia en su totalidad y no haría una distinción entre Israel y la iglesia. I would say that the woman is the Israel of God. Yo diría que la mujer es el Israel de Dios. Se nos ha enseñado a nosotros que en Primera de Tesalonicenses 4 existe un arrebatamiento, o sea, la iglesia va a ser arrebatada. Pero en este caso, ¿usted cómo nos puede explicar esa parte? Okay, we've been taught that 1 Thessalonians chapter 4 teaches a rapture. How would you explain that to us? The first question you must ask is this: La primera pregunta que tendríamos que hacernos es esta. what do you mean by rapture? ¿Qué quiere decir uno con arrebatamiento? Now, and so my answer to your question is, it depends what you mean by rapture. Entonces, mi respuesta a la pregunta tiene que ver con qué quiere entender usted con arrebatamiento. My understanding of the word rapture Mi entendimiento de la palabra arrebatamiento, is it represents a Latin word, que es que representa una palabra latina, which is used to translate the word in verse 17 in the Greek. que es usada para traducir una palabra en el verso 17, una palabra griega, The idea of being caught up. la idea de ser arrebatado. Then we who are alive and remain will be caught up together. Entonces, los que hayamos quedado y estamos vivos seremos arrebatados hacia arriba, tomados hacia arriba. So if that's all we mean by rapture, that Christians will be brought up to meet the Lord when He returns, of course we believe in it. Entonces, si uno por arrebatamiento entiende que los cristianos van a ser tomados hacia arriba, claro que lo creemos. But if by rapture we mean all the other things that people connect with it, Pero si uno entiende por arrebatamiento todas las otras cosas asociadas, típicamente, popularmente, that this is a secret rapture, que esto es algo secreto, well, it's not secret. Look at the context. no es secreto, mire el contexto. It's very noisy, Es muy bulloso, not quiet at all. no es callado. Or sometimes they mean by rapture that we're caught up to meet the Lord in the air. A veces se entiende por rapto que vamos a ser llevados hacia arriba para encontrarnos con el Señor en el aire, Then we return to heaven for the 7 years of y de tribulation. ahí uno se va al cielo por 7 años. And once more, this is not what the text says, Y una vez más, esto no es lo que dice el texto, nor is what the text is or what the text means. tampoco es lo que significa el texto. That notion is contradicted by the meanings of the words that Paul uses here. Esa noción es contradictoria a las palabras que Pablo usa aquí. When he says that we meet the Lord in the air, Cuando dice que nos encontramos o recibimos al Señor en el aire, that word to meet the Lord has a peculiar meaning in the New Testament. esa palabra recibir al Señor tiene un significado peculiar o particular. It's used of the virgins that went out to meet the bridegroom. Fue usado de las vírgenes que salían para encontrarse con el novio And accompanied him all the way back to the wedding chamber. para acompañarlo hasta el lugar de consumación de matrimonio. It's also used in Acts chapter 28 También se usa en Hechos 28 of those who came out to meet Paul. de los que salieron
para recibir a Pablo, and greet him and then accompany him all the way to Rome. para saludarlo y luego acompañarlo hasta su llegada a Roma. And in secular Greek literature, Y en la literatura griega secular it's used of those who would go out of the city se usaba en los casos cuando la gente salía de la ciudad to meet some dignitary, para recibir a algún dignatario or even perhaps the emperor, o hasta el emperador and perform an escort for him as he comes all the way into the city. y formar una escolta para traerlo hacia la ciudad. So the notion is not we go to meet the Lord and then we leave and go someplace else. Entonces la idea no es que recibimos al Señor y después nos vamos a otro lugar. The notion of the word in the New Testament is we meet the Lord and accompany him on the rest of his journey to earth. La idea en el Nuevo Testamento es que lo recibimos al Señor y luego le acompañamos en el resto de su viaje a la tierra. The third idea that's associated with rapture Una tercera idea que se asocia muchas veces con el arrebatamiento in some people's minds is that it takes place before the tribulation. y es que ocurre antes de la tribulación, es lo que muchos piensan. But in 2 Thessalonians 2:1, Pero en 2 Tesalonicenses 2:1 Paul says, I want to talk to you about the coming of Christ and our being gathered together to him. dice que quiero hablarles de la segunda venida de la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él. And then he says, Y luego dice, what I want you to know is this, y quiero que sepan esto, that won't happen eso no va a ocurrir unless the man of lawlessness is revealed first a no ser que se manifieste el hombre de impiedad and the apostasy is revealed. y venga la apostasía. So, if by rapture you mean secret, Entonces, si uno por decir rapto quiere decir secreto, leaving and going back to heaven, salir e irse al cielo, or pre-tribulational, o antes de la tribulación, all of those things are contradicted by 1 and 2 Thessalonians. esas tres cosas son contradecidas por primera y segunda de Tesalonicenses. So, I guess we have to ask, if the person asks, do we believe the rapture? Entonces, si alguien nos pregunta, ¿creemos en el rapto? Don't answer. No respondas. Ask it first. Primero pregúntale, What do you believe? ¿qué quieres decir con rapto? Muy bien. Gracias, Steve, por traducir, ayudarme y gracias, Sam, Dr. Waldron, por esto. Un aplauso, por favor. Estamos terminando puntualmente. Quiero recordarles, si ya recibieron algún